Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas todos los que nos acompañan hoy. Gracias por sacar el ratito. Hoy estamos con la licenciada Ivonne Umaña. Ella es nutricionista, es la jefa de nutrición acá en el Hospital Clínica Bíblica. Y bueno, nosotros seguimos, ¿verdad? Ya el penúltimo día del marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Entonces, para ir cerrándolo, quisimos, ¿verdad?, terminar con este tema nutricional que, ¿verdad?, muchas veces nos cuesta mantener ahí el balance y aportar tanto nuestra salud de esta forma, ¿verdad? Entonces, ya no les quito más tiempo y les dejo aquí el ratito con doña Ivonne. Muchísimas gracias, doctora. No, con muchísimo gusto, más bien muchas gracias por la invitación. En realidad este tema es muy amplio, ¿verdad? Es súper amplio. A mí me gusta cuando abarcamos y en conmemoración del día o el mes de la mujer, el Día de la Mujer, siempre me gusta abarcar más o menos desde la adolescencia y pues es un rango muy amplio. Traté de hacerlo como en resumen, vamos a tocar algunos puntos porque es como muy puntual, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo rápidamente algunas cosas muy importantes sobre las etapas de la mujer, que yo creo que en algunos momentos se nos olvidan algunos de dos de los principales etapas de esta pues maravillosa las mujeres que somos maravillosas, ¿verdad? Y somos muy complejas también. Entonces vamos a comenzar. Perfecto. Lo importante en la alimentación es, en todas las etapas de la vida de la mujer tenemos que tomar en cuenta que la alimentación es fundamental. Ahí lo vamos a analizar poco a poco. Pero la alimentación saludable en todas las etapas de la vida significa que tiene que tener unos puntos importantes. En todo momento la alimentación tiene que ser variada, la alimentación tiene que ser suficiente, tiene que ser higiénica, agradable y muy importante también económica. Porque muchas veces la gente dice, uy, no, comer saludable, variado y suficiente es muy caro, ¿verdad? Y no necesariamente. Entonces estos son como los pilares en los que vamos a desenvolvernos durante estos minutos que vamos a compartir. Y esta pregunta me gusta mucho. ¿Sabías que la alimentación puede ser una gran aliada en la vida de la mujer? Pues sí, porque nosotros pasamos etapas muy importantes. Tenemos un recorrido metabólico y un recorrido hormonal a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, ¿verdad? La alimentación es una aliada en la vida de la mujer, sobre todo durante etapas marcadas por cambios hormonales. Y a la par de estos cambios hormonales tenemos desajustes nutricionales, provocados por qué? Muchas veces por nosotras mismas, porque tal vez no tenemos conciencia. Hay una de las etapas que vamos a ver donde hacemos mucho desorden, ¿verdad? Y esos desajustes, tanto las hormonas como los desajustes nutricionales que tenemos, pues nos provocan algunos cambios que no queremos, ¿verdad? Es importante entonces para esto adecuar la alimentación a cada etapa. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, ¿verdad? El requerimiento de nutrientes y de energía va cambiando desde la infancia, y es donde vamos a empezar, ¿verdad? Hasta la posmenopausia, pasando por la adolescencia, la gestación, la lactancia, y no lo puse ahí, pero la etapa productiva de la mujer. Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas etapas. Es muy importante entonces que nuestra nutrición se adapte a cada etapa. Y puse nutrición porque se nos olvida que esto es muy importante. Las mujeres tenemos que nutrirnos en cada una de nuestras etapas. En esta imagen está muy bonita representada, ¿verdad? Porque aquí tenemos a una adolescente, una muchacha joven, ya una señora, y ahí vamos, en cada una de estas etapas es donde nuestra nutrición tiene que impactar nuestra vida. No comer no es lo mismo que alimentarse, ¿verdad? Entonces, en la parte de la alimentación está la nutrición.
Entonces, comer no es lo mismo que nutrirse, ¿verdad? Porque yo puedo comer diferentes cosas, ¿verdad? Pero yo puedo comer para nutrir. Entonces, esto también es muy importante. Las etapas determinantes. A mí me da mucha risa porque en realidad, si ustedes ven, solo dejé la infancia aparte, pero la infancia también es una etapa muy importante en nuestra vida, porque ahí también se dan, ¿qué se da? Bueno, se da un crecimiento desde que nacemos hasta el primer año. Nosotros siempre nutricionalmente comparamos ese primer año casi con la adolescencia, porque el niño se desarrolla en un año, crece, se nutre, hay un montón de cosas en el niño o en la niña. Después está una etapa entre el primer año y los 9 años, donde también la alimentación es muy importante. Pero ahí se forman muchas veces hábitos de alimentación, gustos y preferencias, es todo una parte muy compleja. Y de los 9 a los 10, 12 años, que es la preadolescencia, también es otra etapa importante, pero en este momento me gustó más bien enfocarnos en lo que es la adolescencia, con el muchas veces empieza ya con el comienzo de la menstruación, la etapa reproductiva, que esta es una de las etapas, aunque ustedes no lo crean, más conflictivas en la alimentación de la mujer, porque es larga y abarca más o menos desde los 18 años hasta los 35, 40 años, 45 todavía. Entonces vean que es una etapa muy larga y es cuando nosotros nos portamos re mal con la alimentación, ¿verdad? Y es una de las etapas más importantes. En medio de esa etapa, entre los 18 y los 45, está enlazada el embarazo y la lactancia, ¿verdad? Entonces es como, lo puse aparte porque no muchas se embarazan. Entonces es una etapa reproductiva, pero ahí en esa etapa larga nos portamos muy mal con la comida. Y después está el climaterio y la menopausia, y está la posmenopausia también, ¿verdad? Entonces, pero ya eso es un poco de la vida más de adulto mayor. Pero si ustedes ven estas etapas, tienen su parte vital, su parte esencial en la alimentación de la mujer. La adolescencia marca mucho nutricionalmente a la mujer y ya vamos a ver por qué. Vamos a empezar y como les digo, son voy a ser como muy puntual en esto, ¿verdad? La etapa de la adolescencia es fundamental cuando hablamos de nutrición. Recordemos que es una etapa llena de cambios emocionales, sociales, fisiológicos. La niña ya prácticamente a los 15 años tiene la estatura que va a tener el resto de su vida. No, pues crecemos un poquito más, siempre crecemos hasta los 18, 20 años, pero ya nuestro crecimiento, nuestro full de crecimiento está en este momento. Y bueno, estamos llenas de hormonas y tenemos nuestra menstruación, empezamos a acostumbrarnos a esta etapa que va a acompañarnos por muchos años, y la alimentación viene a aportar una cosa fundamental. En la adolescencia vamos a ver, hay algunos nutrientes que son fundamentales y las muchachas tienen que entender que en esta etapa es cuando nuestros huesos se compactan. O sea, nosotros tenemos que en esta etapa tener una cantidad de nutrientes que fortalezcan mucho nuestros huesos, porque de esta salud ósea depende nuestra salud ósea para el resto de nuestra vida. Entonces, el aporte de algunos minerales y nutrientes que más adelante vamos a ver son fundamentales en esta etapa. La alimentación saludable debe aportar entonces esos nutrientes y esa energía necesaria para que la niña o la mujer, la muchacha que empieza ya a afianzarse como una mujer, tenga para el resto de su vida. La alimentación siempre variada, siempre equilibrada, siempre suficiente. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque las niñas empiezan a tener esa parte ya donde se sienten mucha atracción ya hacia una pareja, ¿verdad? Entonces empezamos ya a sentirnos un poco más presentes en nuestro cuerpo. Entonces, pues en eso, en el camino, y siempre vamos a empezar
las mujeres siempre vamos a luchar con lo que llamamos las famosas dietas, ¿verdad? Y la adolescencia está pringada, marcada por el inicio de estas tendencias. Entonces, por eso yo marco que la alimentación siempre tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada y tiene que ser suficiente. Si nosotros cogemos estos tres pilares y los trasladamos hacia el resto de las etapas, van a ver que van a estar siempre presentes. Variada, porque tenemos que tener todos los grupos de alimentos. Equilibrada, porque no podemos quitar ningún grupo de alimentos. Y suficiente, que es un concepto que muchas veces lo podemos unir a la conciencia nutricional. Si nosotros comemos con conciencia desde que somos adolescentes, estos dos puntos y estos pilares del equilibrio y de la variación van a mantenerse muy bien durante nuestra vida. Importantísimo, las mujeres adolescentes tienen que distribuir su comida a lo largo del día. ¿Qué pasa? De que estamos en pleno educación, ¿verdad? Formal. Las muchachas ya están en el colegio, principalmente ya en sus últimos tercero, cuarto y quinto año, muchas veces, ¿verdad? Entonces, pues uno sabe que muchas veces en la etapa colegial la alimentación pues tiene sus horarios alternos, pero lo ideal es que las mujeres tengamos siempre a lo largo del día nuestros tiempos de comida para poder mantener nuestro metabolismo bien. Es una etapa donde muchas veces empiezan con dietas y se empiezan a quitar alimentos importantes. Entonces, desde ese momento pensar en las harinas y pensar en las harinas como un nutriente importante que no debe estar ausente de nuestra alimentación. Los carbohidratos son la fuente de energía, las muchachas son muy activas en esta etapa y definitivamente las harinas son las que nos van a aportar energía. Entonces, este es un nutriente que tiene que estar muy presente. Las frutas y las ensaladas, porque todos los nutrientes que tienen las frutas y las ensaladas son muy importantes para que haya un balance en nuestra alimentación. Y definitivamente las proteínas y las grasas no deben estar ausentes. Las proteínas, ¿por qué? Porque recordemos que estamos en la etapa del último crecimiento, ¿verdad? Del último aporte a nuestro organismo para que nuestros huesos se fortalezcan, para que los músculos se desarrollen. Entonces, las proteínas también van a ver que durante las etapas de la vida son súper importantes. Tenemos de origen animal, tenemos de origen vegetal, tenemos lácteos, carnes, huevos, pescados, cereales, legumbres, verduras. Entonces, todos estos alimentos tienen que estar presentes en la alimentación. Tenemos algunos nutrientes o alimentos, bueno, en este caso son nutrientes, que son fundamentales en esta etapa. Y uno de los principales es el calcio. Recordemos que el calcio está en los productos lácteos, está en algunas hojas verdes. Entonces, el calcio es un nutriente que no podemos quitar de la parte de esta etapa tan importante. El ácido fólico porque nos da un crecimiento adecuado, el hierro porque nos da transporte de los glóbulos rojos, el zinc nos ayuda con el crecimiento y la madurez sexual, la vitamina A, porque en esta etapa también la visión tiene que afianzarse también y tenemos una visión adecuada con buena vitamina A, el correcto crecimiento, funcionamiento del sistema inmune, la vitamina D, que es necesaria para que el organismo lo utilice con el calcio. Entonces estos dos son dos aliados, ¿verdad? Y tenemos ahora muchos problemas con la vitamina D, principalmente por el exceso de bloqueadores que usamos, pero hay que exponerse al sol en algún momento. La vitamina E, que nos ayuda a proteger al organismo y a evitar oxidantes, específicamente es un antioxidante fundamental. El magnesio, que nos ayuda con la frecuencia cardíaca, con los huesos, con la presión arterial. Y otro de los puntos súper importantes es la actividad física. Las adolescentes tienen que hacer actividad física y en el caso de ellas es de forma diaria. ¿Por qué? Porque hay un montón
de factores que nos van a ayudar principalmente con la parte muscular, con la parte ósea, y con la energía que las adolescentes tienen. Y por último, bueno, un consumo adecuado de agua, que es también algo muy importante para esta etapa. En la etapa ya como tal reproductiva, ¿verdad? Como les mencionaba, más o menos 18 años hasta los 45, y un poco más. En esta etapa podemos decir que es una de las etapas donde nos portamos también muy mal con la parte de la alimentación, porque en algunos momentos vamos a tener excesos, en algunos momentos vamos a tener restricciones, y tenemos una estabilidad hormonal en este momento, la mayoría. Sí sabemos que hay muchas mujeres que tienen trastornos hormonales, específicamente ovarios poliquísticos, algunas cosas de estas, pero pensemos en este momento en que es una persona, una mujer normal, que tiene todo su sistema reproductivo normal. Entonces pues vamos a tener una estabilidad metabólica. Ese montón de hormonas que constantemente durante el mes suben, bajan, van a estar, digamos, en el full, van a tener su pico máximo en esta etapa. Y esto hace que tengamos una estabilidad, digamos, metabólica, que está rodeada de altos y bajos durante el mes, sí, ¿verdad? Porque vamos a tener momentos en los que tenemos unas hormonas bajas y otras hormonas altas, y después viene la menstruación, o muchas veces ya tenemos el uso de anticonceptivos también, ¿verdad? Entonces, todo esto se junta con la alimentación, y a la par de esto, hay muchas que no tenemos tal vez, o que no tienen unos hábitos de alimentación correctos. Entonces vamos a tener unos años pintados del hacer y deshacer en dietas, ¿verdad? Vamos a tratar de que la alimentación sea equilibrada, evitar hacer restricciones alimentarias. La alimentación tiene que ser muy rica en vitaminas y minerales, pues en esta etapa es donde se puede quedar embarazada. Entonces, en todo momento, nuestro sistema metabólico va a pensar en algunos momentos en que puede tener un bebé. Entonces, en muchas ocasiones, ahorita vamos a ver una pincelada en la parte de alimentación durante la menstruación, pero este es uno de los objetivos de esta etapa, ¿verdad? Nuestro cuerpo siempre va a estar preparado para albergar un bebé, y esto implica también, pues, un problema metabólico, pensemos. Tenemos que tratar de mantener un peso saludable en esta etapa. Se recomienda, la Organización Mundial de la Salud en realidad manda hacer de 150 a 300 minutos de ejercicio a la semana. Y esto más o menos va a ir de 3 a 5 veces por semana. Y entonces, esta parte, con esta vida tan compleja que tenemos, hay muchas personas que les cuesta, pero esta es la recomendación. Tenemos que tenernos una hidratación adecuada por nuestra piel, por nuestro cabello, por nuestra vida cotidiana, ¿verdad? La hidratación es fundamental. Tenemos que, a la par de estas restricciones alimentarias que hay que evitar, también tenemos que evitar excesos en la alimentación. Pues sabemos que la juventud, entre los 18 y los 30 años, pues la vida social es muy activa, o incluso hay gente que mantiene una vida muy activa social, y esto genera muchas veces excesos en algunas cosas. Nuestra sociedad, que es tan acelerada últimamente, evita que en muchas ocasiones podamos cocinar en nuestras casas como hace mucho. Entonces hacemos uso mucho de comida rápida, muy grasosa, y en algunas ocasiones pues también tenemos consumo de bebidas alcohólicas. Todo esto quiere decir que tenemos que tener un equilibrio, un balance, una variedad, y ser muy organizadas durante nuestra semana. Yo tengo muchas pacientes que lo que hacen es que les ayuda
que tal vez lo que necesitan es una orientación en cómo realizar un menú o cómo organizar nuestras comidas en la semana. Entonces, esto también es muy importante. En alguna etapa de esta vida reproductiva, pues algunas viven solas, algunas se casan, algunas tienen pareja. Entonces, pues la vida estable que teníamos con nuestros padres en la etapa de la adolescencia y de la etapa de adulto joven cambia. Entonces, toda la parte de alimentación también cambia, ¿verdad? Uno usualmente dice, ay, sí, cuando yo vivía con mis papás comía tal y tal cosa. Ahora no, porque ahora yo tengo que trabajar y tengo que hacer esto y esto. Entonces, todos esos acomodos van a afectar a nuestro metabolismo. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que este metabolismo esté lo más estable posible. Si tenemos un poco de sobrepeso, si tenemos obesidad, tenemos que tratar de buscar ayuda para que nos orienten en este sentido, ¿verdad? Si la persona tiene un peso adecuado, tratar entonces de incorporar algunos hábitos saludables para poder mantener con este peso adecuado. Y lo que recomendamos siempre, por todo la parte también hormonal, el ejercicio es fundamental. Entonces, esta recomendación de tratar de hacer caminatas, no tenemos que matricularnos en un gimnasio. Yo le decía el otro día a una paciente que algo bueno que nos dejó también la pandemia es que mucha gente se acostumbró a hacer ejercicio en casa y utiliza algunos tiempos muy puntuales para hacer ejercicio. Entonces, esto podemos mantenerlo e incorporarlo también. Y otro de los puntos súper importantes es dormir. Esta etapa reproductiva implica muchas veces que por ser adultas jóvenes, muchas veces por la parte social, no dormimos lo suficiente. En algunos momentos ya nos volvemos mamás, entonces el hecho de tener un bebé implica que no dormimos suficiente. Otra mamá me decía, cuando ya los hijos empiezan a crecer, tampoco dormimos bien, ¿verdad? Porque tenemos algunas otras inconvenientes. Pero entonces, tratar de que este sueño sea reparador. Lo que se recomienda es entre 7 y 8 horas, porque entre mejor durmamos, mejor es nuestro metabolismo, mejor es nuestro sistema hormonal. Entonces, el sueño cumple algo muy importante en nuestra vida. Los nutrientes importantes en esta etapa, calcio, de nuevo, vitaminas del complejo B, estos se vuelven fundamentales para la etapa reproductiva, el ácido fólico, aunque no estemos pensando específicamente en un bebé, las mujeres siempre en esta etapa reproductiva tenemos que tener una fuente de ácido fólico, porque unas lo planifican, otras no lo planifican, y esto es un nutriente que el niño agradece. Entonces es algo que en la etapa reproductiva vamos a tratar de que esté presente. El ácido fólico está en frutas, ¿verdad? En hojas verdes de vegetales. Entonces, si tenemos una alimentación muy saludable en este aspecto, vamos a tener un buen contenido de ácido fólico. La vitamina A, la E, la D, la K, el omega 3, grasas saludables, esto también es súper importante, antioxidantes como la vitamina C. Entonces, yo siempre les digo, lo que nosotros, cuando nosotros comemos y comemos carbohidratos buenos, grasas buenas y proteínas buenas, para que estos nutrientes, que son los macronutrientes, tengan un correcto funcionamiento en nuestro organismo, tenemos que tener vehículos para que esto se utilice adecuadamente. Los vehículos para que esto se utilice adecuadamente son las vitaminas y los minerales. Entonces, ya tenemos armado todo nuestro, con cosas muy saludables, pero si no incorporamos frutas, si no incorporamos vitaminas con los vegetales, nuestra alimentación está incompleta. En la etapa reproductiva, la parte proteica es muy importante también. Entonces, en todas las etapas, las mujeres tenemos que tener un aporte adecuado de proteínas.
Si ustedes hacen un balance diario, es uno de los nutrientes que por lo general cuesta mucho que se llegue a la cantidad correcta. Entonces, para saber cuánta proteína necesito de forma adecuada, lo recomendable es visitar a un profesional para que nos ayude también a saber si cuánto es lo que yo tengo que comer de proteína al día. Y las harinas integrales nos van a ayudar también en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces es una opción que ahora tenemos disponibilidad de un montón de cosas integrales que ahora también tienen un sabor muy agradable. Bueno, y si hablamos de la etapa de la adolescencia y si hablamos de la etapa reproductiva, pues la menstruación ahí va a estar muy presente. Entonces, los días, muchas mujeres siempre me dicen, bueno, yo tengo durante el mes algunas, no sé, como problemas porque hay unos días del mes que tengo mucha hambre, otros días del mes que no tengo hambre, y eso tiene muchas razones también metabólicas, científicas, ¿verdad? Que nuestro organismo reacciona de esta forma por alguna razón. Entonces, si la respuesta es afirmativa, uno tiene que saber que es totalmente normal tener hambre antes de la menstruación y muchas veces después de la menstruación más bien no tenemos hambre. Antes de la menstruación hay mucha gente que me dice, yo necesito estar comiendo mi chocolate, necesito comer esto. Bueno, es algo metabólicamente normal. ¿Y por qué es normal? Porque todos los meses nuestro útero se va a preparar para albergar un bebé. ¿Qué no ocurre? Por eso es que muchas veces, después de que nos viene la menstruación, más bien no vamos a tener mucha hambre. Esta fase premenstrual vamos a tener muchas veces muchos deseos por carbohidratos. Entonces ustedes van a ver que uno quiere comer pan, quiere comer arroz, quiere comer repostería, quiere cosas muy energéticas, precisamente es por eso, porque nuestro útero se está preparando con mucha energía por si tiene un visitante, ¿verdad? Que en este caso sería un bebé. Y muchas veces, más bien, perdón, se manifiesta con síntomas de depresión. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos unas hormonas suben, otras hormonas bajan. Premenstrual, una de las hormonas que llamamos que es la hormona de la felicidad, de la serotonina, y la serotonina tiende a bajar. Entonces, cuando la serotonina baja, esta situación que muchas veces no queremos que pase, pasa. ¿Qué es lo que recomendamos acá? Como tenemos tanta energía, tanta necesidad de energía, en estos momentos hacer ejercicios cardiovasculares es muy importante. ¿Por qué? Porque si hacemos ejercicio, estos niveles de serotonina no se van a bajar tanto. Y la energía que tenemos acumulada, porque nuestro cuerpo la está requiriendo, la vamos a gastar. Entonces, normalmente en esta etapa es cuando se recomienda hacer ejercicios de este tipo. Después de que nos baja la menstruación, más bien buscar ejercicios como de fuerza. Entonces, es todo como un baile con las hormonas, ¿verdad? El cuerpo demanda más energía normalmente en forma de carbohidratos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a absorber súper rápido. Entonces nos vamos a sentir rápido, muy bien. Hay algunos alimentos que aumentan la serotonina también, ¿verdad? Entonces podemos orientarnos a buscar algunos de estos. Y esta etapa es muy normal en la mayoría de las mujeres. Así como hay gente que no tiene estas necesidades, hay muchas que sí vamos a tener esa necesidad y esa necesidad es totalmente normal. Para aliviar esa sensación de hambre, muchas veces lo que siempre vamos a recomendar es tener una alimentación saludable, como les digo, hacer ejercicio, porque también esto nos ayuda con la ansiedad, con la tensión, con el estrés, y definitivamente buscar los carbohidratos, no se limiten en esta época con los carbohidratos, eso también ayuda, calma la ansiedad, sacia, pero entonces busque los carbohidratos correctos, busque avena, por ejemplo,
leguminosas como las lentejas, los garbanzos, hacerse algunas ensaladas, las cremas de vegetales que son tal vez como carbohidratos concentraditos. Por ejemplo, yo de vez en cuando les recomiendo las cremitas de ayote, cosas así que son más saludables que un cake, que un helado o que un chocolate. Entonces, igual yo de vez en cuando les digo, bueno, si usted lo que quiere es un chocolate, ahora en el mercado hay un montón de opciones, y si eso le va a calmar la ansiedad, cómase un pedacito y busque alguno que sea un poco más saludable. Viene la etapa del embarazo, este es todo un tema completo. En realidad, cada una de estas etapas podemos sacar una charla completa, ¿verdad? Pero durante el embarazo, básicamente lo que ocupamos es una alimentación no para dos personitas, ¿verdad? Sino que es una alimentación que es vital, es equilibrada, es variable y es saludable también. Definitivamente no es un momento para hacer restricciones alimentarias, ni tampoco es un momento para hacer dietas, es un momento para tener esto muy presente, saludable y variado y equilibrio. La alimentación debe ser rica en nutrientes, vitaminas, minerales, para que sea un embarazo también muy saludable. Tenemos que tener un peso adecuado de acuerdo al trimestre en el que estamos. Muchas veces en el primer trimestre hay muchas mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas hasta, no sé, 2 meses. Entonces, ese primer trimestre en realidad no hay que hacer ningún aporte calórico extra. En el segundo trimestre un poquito más y en el tercer trimestre un poquito más. Pero eso depende de cómo empieza el embarazo de la mujer y también depende de la recomendación médica en este caso. El ejercicio es fundamental, siempre con recomendación médica. La hidratación es fundamental, vean que aquí estoy diciendo que todo es fundamental. Y lo más importante también es evitar excesos. Muchas mujeres tienen siempre sus primeros meses marcados por problemas de vómito muchas veces, que son las famosas náuseas matutinas. Sin embargo, eso se calma con el tiempo y ya a los 3, 4 meses se quita. La hidratación en esos momentos es muy importante. Y definitivamente también durante el embarazo, el dormir suficiente beneficia mucho también el proceso. Entonces, vean que la alimentación en realidad, y les voy a contar, muchas veces en la etapa donde no estamos con embarazo, solemos ser muy desordenadas, muy, como les he contado anteriormente. Cuando la mujer queda embarazada, todo esto es completamente marcado. De un pronto a otro ya tenemos un control muy bueno sobre la alimentación, comemos, evitamos excesos, mantenemos un control sobre nuestro peso y eso se mantiene muchas veces en la etapa de lactancia, precisamente también porque es importante lo que nosotros comemos para el bebé. Yo siempre les digo que eso no se les vaya olvidando cuando ya el niño tiene 4, 5 años. Tratemos de mantener todo lo que aplicamos durante el embarazo el resto de la vida, porque si lo podemos hacer motivadas, en este caso por un bebé, yo creo que el resto de la vida podemos hacerlo. Entonces, pues es algo donde cambiamos completamente la alimentación, donde no comíamos frutas, comemos frutas, donde no comíamos algunos vegetales, de pronto nos gustan. Entonces, en realidad yo siempre les digo, si usted lo logra en una etapa, lo logra después. Es simple y sencillamente generar hábitos adecuados y recuerden que la implementación de un hábito pues se dura. Si alguien no toma agua, la motivación tiene que estar, ¿verdad? Porque el agua y la hidratación es muy importante. Se dice por ahí que uno dura 22 días implementando un hábito. Entonces, cuando hablamos de alimentación es lo mismo. Si ustedes en algún momento quieren dejar de consumir tanta azúcar, empiecen paulatinamente, pero manténganse por 22 días. Si uno se mantiene con alguna cosa que quiere modificar,
se logra, ¿verdad? En esto de los hábitos, a mí me llama mucho la atención porque estamos empezando abril, ya hoy se termina marzo, y el otro día conversaba con una colega y yo le decía, increíble, pero este trimestre es la bajada de los hábitos de mucha gente. Empezamos enero con todas las fuerzas, hicimos cambios, nos metimos al gimnasio, incorporamos deporte y algunos otros cambios, pero ya en marzo empezamos a bajar la guardia, empezamos otra vez a no tener tiempo, a que ya viene la lluvia y un montón de cosas, y ya nosotros vamos viendo donde en la parte de la alimentación pasa lo mismo. Entonces, si ustedes se pusieron metas a principio de año, lo importante es mantenerlas. En este trimestre que empieza a hacer una revisión de las cosas que nos pusimos a principio de año y decir, bueno, no, puedo rescatar esto. Se me confundió, se me enredó un poco el panorama, pero puedo, ¿verdad? Entonces, es un momento de revisar qué me propuse a principio de año para retomarlo en este momento y continuar hacia lo saludable. Durante la etapa de embarazo, igual vamos a tener un montón de nutrientes importantes, el ácido fólico que nos va a ayudar con el correcto desarrollo del bebé, la vitamina B12 que favorece la absorción del ácido fólico. Entonces, estos dos nutrientes para el desarrollo del niño son fundamentales. El hierro y el déficit es importante que sepamos que se relaciona con niños prematuros o con bajo peso al nacer. Entonces, tener un aporte de hierro antes y durante el embarazo es muy importante. El yodo, porque nos ayuda también con la síntesis de hormonas tiroideas, muy importante. Calcio también. Y ácidos grasos esenciales como el omega 3, que aportan muchos beneficios para el desarrollo del bebé. Entonces, vean que hay algunos que se repiten en todas las etapas, que son fundamentales para que nuestro cuerpo esté en todo momento equilibrado. Lo que pasa es que en el camino hay algunas veces que tenemos restricciones alimentarias que no favorecen esta estabilidad metabólica. Y ya viene después, no puse, pero en realidad lo que viene antes de la menopausia es el climaterio. El climaterio está marcado por la disminución hormonal. Es cuando empieza la bajada de las hormonas en nuestro cuerpo. Más o menos hay algunas mujeres que empiezan a los 45, hay otras que empiezan a los 50. Eso depende un poco también de cada una. Pero el climaterio es justo lo que está antes de la menopausia. Entonces empezamos a tener empiezan a tener desórdenes menstruales, que un mes tiene menstruación, el mes siguiente no, y ese mes que tiene, más bien tiene sangrados muy fuertes. Entonces empezamos como a tener un desbalance hormonal. La menopausia como tal ya es la ausencia completa de algunas de las hormonas. Y en estas etapas, en la climaterio y la menopausia, también tenemos que hacer algunos ajustes. La menopausia está marcada, se quiera o no se quiera, por el aumento de peso, y precisamente por el cambio tan brusco que tenemos hormonal. Las mujeres muchas veces se van a poner un poquito más cuadradas, la cintura se quita. ¿Por qué? Porque los estrógenos es lo que nos hace vernos más contorneadas. Entonces, en este momento, la alimentación es también fundamental. Definitivamente hay que hacer de 5 a 6 pequeñas comidas durante el día. Entonces, más o menos, tener presente que no podemos saltarnos algunas comidas. Estas pequeñas comidas son importantes. Incorporar, y esto también, la proteína, porque la proteína siempre nos va a dar más saciedad. En estos momentos sí es recomendable pues, buscar ayuda nutricional, pero disminuir un poquito tal vez ahí sí el consumo de algunos carbohidratos, no eliminarlos, sino ser más selectivas con algunos carbohidratos. Tener una dieta
rica en vegetales, porque también los nutrientes que contienen los vegetales nos van a favorecer en muchos aspectos. Entonces, nuestro corazón lo va a agradecer. Entonces, algunos nutrientes son muy importantes, igual las vitaminas, algunos minerales. Entonces, la alimentación tiene que tener muchas verduras, frutas que sean de colores fuertes, porque entre más colores tienen las frutas, más cantidad de nutrientes van. Todas las frutas tienen vitaminas, pero cuando tienen colores muy marcados, pues van a tener más variedad de vitaminas. Y los alimentos integrales nos van a ayudar también con la fibra. ¿Por qué? Porque también la parte intestinal va a cambiar un poco. Muchas mujeres reportan en la primera etapa de la menopausia que empiezan a tener problemas de estreñimiento. Entonces, la hidratación y el consumo de frutas, verduras y fibra vienen a ser muy importantes. Entonces, incorporar pescado, ¿verdad? Que esto es muy importante, 1, 2 o 3 veces por semana, para tener el aporte de omega 3. Algunos alimentos, como por ejemplo la avena, ahora en Costa Rica se consigue la quinoa, o arroz integral, ¿verdad? Que son también muy favorecedores por los nutrientes que tienen. Disminuir el consumo de azúcar, café, porque muchas mujeres ya empiezan a tener trastornos en el sueño, y muchas veces nos volvemos más sensibles al efecto de la cafeína. El alcohol definitivamente con moderación, y aquí sí es importante hacer, aunque tengamos una alimentación muy variada, muy completa, muy suficiente, definitivamente van a haber algunos nutrientes que ya por la naturaleza de nuestro metabolismo van a disminuir, y estos son el calcio y la vitamina D, perdón. Entonces, como no vamos a alcanzar con lo que consumimos, definitivamente vamos a tener que tener un suplemento de estos dos nutrientes. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuáles son los 10 consejos más importantes? Definitivamente vamos a ver una alimentación variada, una alimentación suficiente, agradable, que yo pueda sostener en el tiempo, que si pedí ayuda para hacer un plan de alimentación, el hecho de que yo lo pueda mantener quiere decir que es agradable, ¿verdad? Realizar ejercicio de forma regular, independientemente de la etapa en la que esté. Incluir, si ustedes vieron, estos son como los nutrientes más comunes que hay en las diferentes etapas: el calcio, el hierro, el ácido fólico, el zinc, omega 3, vitaminas del complejo B, vitamina D, E y A. Dormir, definitivamente dormir, descansar, pero profundamente, entre 7 y 8 horas, porque nuestro metabolismo se va a comportar muy bien si nosotros logramos tener un sueño reparador. Recordemos que en la adolescencia la hormona de crecimiento surge en el sueño profundo, entonces las adolescentes tienen que tratar de dormir, y durante el resto de las etapas nuestras hormonas van a tener un ciclo muy regular si logramos un descanso completo entre 7 y 8 horas. Evitar definitivamente las comidas rápidas y las bebidas alcohólicas, tratar de tomar al menos 8 vasos de agua, 8 vasos de agua al día, consumir frutas y vegetales de forma regular, incluir proteínas y grasas buenas en nuestra alimentación. En resumen, nuestra alimentación tiene que tener un equilibrio. Tenemos que tener control de nuestra alimentación, comer de forma consciente, tratar de no tener excesos y tratar de tampoco tener unas restricciones muy severas. Si queremos buscar ayuda, los profesionales en nutrición, algunos médicos nos pueden orientar también a cómo podemos tener un balance, y definitivamente el ejercicio, ¿verdad? Ese es otro de los puntos importantes. Entonces, esto es lo que les tenía para compartirles. Entonces, eh, por ahorita, no sé si por ahí está él. Aquí estamos, sí, señora. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla y de verdad que
no tiene una idea, ¿verdad?, de las diferentes etapas y cómo aporta cada ingrediente, cada frutita, cada verdura. Entonces, muy, muy interesante. Mientras formulan alguna preguntita, a ver si nos entra una, nada más recordarles que toda esta información la subimos al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, entonces para que ustedes puedan repasar por ahí toda esta información tan valiosa y luego también hacemos una nota, lo subimos a podcast, entonces ahí por todo lado No, y pueden acceder. claro, aquí lo importante es siempre recordar que cada una de nosotras como mujeres somos maravillosas, nuestro cuerpo es complejísimo, ¿verdad? Entonces, desde que somos adolescentes, pasamos por la etapa reproductiva, por la lactancia, por el embarazo, por el climaterio, la menopausia y la etapa ya de adultas mayores, en todo momento la alimentación es vital. Entonces, ahí sí es importante tener conciencia de que la alimentación marca cada una de nuestras etapas, ¿verdad? Entonces, este es como el mensaje final, ¿verdad? Y hoy, quiero recordarles, hoy es el Día Mundial del Ejercicio. Perfecto, ¿no? Y aquí nos entra un comentario de Margarita Vargas, dice muchas gracias por la información, dice que ella está en la menopausia, pero nunca es tarde para conocer sobre la alimentación de la mujer. Así es. Así Y es. nunca es tarde para implementar, la verdad, o sea, Ay, junto claro, con la hidratación y el ejercicio, sí, uno de una vez siente ahí la mejora. completamente, ¿verdad? Y estas, pues cada una de las etapas son una charla completa. Aquí traté de hacer un resumen, pero yo sé que hemos tocado en algún momento la parte menstrual, que las mujeres tenemos muchas dudas de cómo hacer la alimentación en esas etapas, ¿verdad? Ujú. Entonces se pueden consultar algunas otros charlistas que hemos tenido con estos temas tan interesantes. Así es, muchísimas gracias, doña Ivonne, y también gracias a todos los que se conectaron. Ya cerramos por este mes, ¿verdad? Los temas de la mujer, pero ya para abril vamos a mandar una nueva convocatoria a webinars para que todos puedan estarse informando siempre de todos los temas de salud que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias otra vez por su ratito. Claro, con muchísimo gusto. Hasta luego a todos, que pasen muy bonita tarde. Hasta luego, gracias.